Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, aunque está bastante espantoso, pero bueno, tratemos de ser educados. Eh, Estaba escuchando a las dos atentamente y me había quedado con algo que dijo ella cuando habló de la saga de los confines. Primero, igual antes de ingresar ahí, quiero decir, yo soy... me acuerdo que para mí fue muy impactante haber encontrado la saga de los confines de Liliana porque venía bastante amargada con el nivel de la literatura, yo le llamo a literatura de la imaginación. Eh, y meto ahí fantástico, ciencia ficción, fantasía épica en este caso, en español. Me parecía, bueno, apenas hay, y lo poco que hay me parecía sumamente tópico y francamente aburrido. Eh, y cuando encontré la saga de los confines, encontré un libro que tenía antropología, una pregunta sobre el poder, que era un poco Úrsula Le Guin, era un poco Tolkien, era un poco George Martin, aunque ella no lo supiera todavía. Me acuerdo que en entrevistas con Liliana yo le decía cosas tipo: leíste Juego de Tronos, porque no, Juego de Tronos es de los 90, no es de ahora. Yo no tenía ni idea. Pero Juego de Tronos es una pregunta sobre el poder ya atomizado, es como el poder ahora. La fantasía épica es una pregunta sobre el poder. Entonces a mí me impactó mucho leerla en mi idioma, con mis culturas, en, en mi idioma, en el sentido de que tiene la saga de los confines trabaja con la poesía mapuche, trabaja con el Popol Vuh, tiene un lenguaje anafórico, o sea, está trabajando con, con nuestro idioma, pero que es un idioma al que leemos menos a lo mejor que la poesía cherokee, qué sé yo. Em, pero más allá de esa impresión, la escuchaba lo que decía ella. En un momento ella dice que los jóvenes se apropiaron de la saga de los confines y por eso se terminó como convirtiendo, comillas, en literatura juvenil. A mí me parece genial que los jóvenes se apropien de eso. Me parece deprimente que no se hayan apropiado los adultos. Em, Deprimente. O sea, que se hayan perdido una obra mayor latinoamericana, contemporánea, política, muy entretenida, que tiene cosas que las escritoras mujeres no se atrevieron a hacer antes, como por ejemplo escribir guerras, escribir violencia, escribir batallas. Eh, Porque lo que quiero decir es, Liliana, para mí lo más interesante de la saga de los confines no es que da vuelta ideológicamente el género con respecto a Tolkien, sí, por supuesto. O sea, en vez de tomarlo como europeo, está hablando de la conquista. No está hablando de la conquista tontamente. O sea, siempre como todo ella complejizaba todo en su literatura, la que era específicamente escrita para chicos también. Pero acá también no hacía una cosa totalmente tonta, donde nosotros, digamos, los latinoamericanos marrones eran los buenos y los europeos, está bien, Benem Isayan es que es el malo, con su madre que es la muerte, que son los dos malos, pero ese vínculo también es complejo. También es madre-hijo, que yo es un mal complejo, quiero decir, y que además tiene un reflejo cristiano, ¿no? Para colmo, religioso. Eh, pero además, también allá, también en Europa, llamémoslo para los que no lo leyeron, desde donde vienen los conquistadores, también hay complejidades de poder, también hay microresistencias, hay micropoderes, hay luchas. Ella no hace la tontería de hacer una saga maniquea donde los buenos son los que están de este lado y los malos son los que están de este lado. Es una cosa muchísimo más interesante que eso. Y dentro de incluso de las culturas que ella define, es una cosa muy parecida a la que hace Le Guin, sobre todo con los mundos, sobre todo ¿cómo se llama? ¿De los anarquistas? No, posterior. Los desposeídos, sobre todo como hace ella en Los desposeídos, donde del el lugar de donde viene el que... Ninguno de los dos mundos son mundos perfectos, quiero decir. Claro. Pero incluso son muy imperfectos. Quiero decir, hay problemas graves en ambos. Acá ella trabaja de la misma manera. Eh,
Introduce además la sexualidad también en la fantasía épica, que no es una cosa tan común. Lo hace con mucha elegancia, pero también con mucha claridad. Y respeta las reglas del género. Eso es lo que me parece interesante. O sea, ella está en esos libros escribiendo fantasía épica. No está haciendo una, está tomando una toma está haciendo una toma de posición política, pero le está haciendo adentro de un género. Respeta ese género, le gusta ese género. Es un poco lo que hacía Úrsula Le Guin. Me acuerdo, se murieron una detrás de la otra, yo escribí los dos obituarios, la Úrsula a la Amba las tenía muy leídas, por suerte. Pero me puse a ver uno de los muchos también reportajes, ambas hacían lo mismo, de esto de dar muchas conferencias y muchas entrevistas públicas. Úrsula era una mujer, murió casi a los 90 años, así que hasta lo último era muy viejita. Quiso traducir la saga de los confines y no le decía que no le iba a dar el cuero porque se iba a morir antes y iba a ser una pavada. Y además calculó que no querría pasar los últimos años traduciendo, qué sé yo, por mucho que le gustara un libro. Yo tampoco lo haría. Bueno, la cuestión es que ella recibe en ese momento un premio a la trayectoria de Daniel Gaiman, un escritor extraordinario, también de fantástico. Y Úrsula en eso lo recibe y dice: se lo dedico a los escritores que en todos estos años vieron irse los premios a manos de los realistas. Y dice después: creo que vienen tiempos difíciles y que se van a requerir autores que puedan ver alternativas a como vivimos ahora y que puedan ver a través de nuestra sociedad enferma de miedo, que puedan imaginar otras formas de ser y terrenos de esperanza. Necesitaremos autores que recuerden la libertad, poetas, visionarios, los realistas de una realidad mayor. Y con esto me vengo una cosa que está cerca de Liliana, pero a la vez es una pequeña tangente, que creo yo, en general, que hay una superposición y por lo tanto un prejuicio enorme entre la literatura de la imaginación, fantástico, todos estos géneros que lo hablamos recién, y lo juvenil. Como si hubiera una fecha de vencimiento para eso. O sea, vos tenés 23 años, no podés leer más ciencia ficción. Sos un tarado si seguís leyendo ciencia ficción. Sos un nerd, lo que sea. Digamos, no tenés hijos, ¿viste? Es como una cosa así. No, sexo podés tener, pero no podés tener hijos, porque tenés hijos ya vos tenés que leer cosas de gente grande. Al chico le pones esto. Bueno, a mí es una cosa que me frustra profundamente. Y en los últimos años, con algunas amigas que tengo que escribimos textos fantásticos, borderline, lo que sea, ponele. Sobre todo con una amiga catalana que estuvo viviendo acá un tiempo en Argentina y que ahora vive nuevamente en Cataluña, que es Ariadna Castelarnau, que escribió una saga, es una saga breve, una novela que se llama Quema, de ciencia ficción. Sí, ciencia ficción, no sé si es un posapocalíptico poético, digámoslo de alguna manera. Digamos, no un posapocalíptico aventurero tipo Los Juegos del Hambre, por ejemplo, que me parece un libro también extraordinario. Y que también, no, chicos. No, es desesperante. Y todo esto, ¿no? De que tener que andar explicando todo el tiempo. Si ustedes saben, no me quiero poner muy autorreferencial porque es horrible. Pero las veces que me preguntaron en esta vida, ¿por qué escribís terror? Pero es como de tarados. O sea, es como... yo escribo, primero digamos, suponer que un escritor puede elegir previamente lo que va a escribir es medio, digamos, qué sé yo. Es no entender de dónde sale el impulso creativo, qué sé yo, porque escribo terror porque leí Cumbre Borrascosa a los 6 años, no sé. Pero, qué tarada. Pero digamos, es no entenderlo. Pero además la pregunta, lo que viene detrás de la pregunta es ¿por qué una persona grande está trabajando en un género de chicos o para jóvenes? Yo hay un punto que lo disfruto mucho porque voy a las escuelas y veo a las legiones de chicos traumatizados leyendo cuentos míos que vienen y me preguntan cosas como ¿vos también te cortás? Y vos decís, bueno, yo no sé si
está bueno darle cuento de automutilación con el nivel de detalle ¿por qué no? Porque si hay algo que ella sí tiene razón es, son personas en formación que a lo mejor exigen una responsabilidad desde la persona que lo está escribiendo que yo no ejerzo cuando escribo porque no me interesa la persona en formación. No le estoy hablando a ellos, digamos, o sea, que ellos si lo agarran, la agarran. Pero yo irresponsablemente a los 15 años leí, qué sé yo, mi libro en té, etcétera, etcétera. Porque no había problema en mi casa, se podía leer cualquier cosa, yo tenía 7 años, leía a Graham Greene, en fin. Lo cual no explica nada, pero quiero decir, lo que sí explica es que hay algo que está codificado y que es la literatura infantil y juvenil que tiene que ver con escritores que, por un lado, toman una toma de posición y deciden producir determinados textos que ejercen determinado diálogo con los sujetos de esa edad, y también un mercado que es un mercado poderosísimo, muchísimo más poderoso que el mercado de la literatura para adultos, paradójicamente muy despreciado. Quiero decir, esta gente tiene un montón de plata, mientras los que están criticándolo con la literatura para adultos están dando clase y talleres. ¿No? En fin. Bueno, con mi amiga Ariadna, como les decía antes, estuvimos durante unos cuantos meses rezongando sobre el tema del dominio, en cuanto a prestigio sobre todo, de la literatura realista cada vez más, de la autoficción cada vez más. Y decíamos cómo puede ser. Ella todavía incluso más traumatizada porque vive en España, que es aún más realista que la Argentina. Nosotros por lo menos tenemos Bioy, Borges, Vino Campo, enfrente Felisberto Hernández, qué sé yo, digamos, la cosa va. Los últimos años están un poco... pero alguna cosa hay. Pero digamos, hay una tradición, hay una de gran literatura. Hay un backup. Ella tiene menos, entonces está un poco más desconcertada. Y nos pusimos a buscar cosas. Y encontramos, por ejemplo, en Un viaje por la sombra, que es la autobiografía de Doris Lessing, que Doris Lessing ya hace un tiempo rezongaba y decía esto. Nos enfrentamos a un rechazo de la imaginación. Hay un deseo general de saber lo real, lo auténtico, lo que verdaderamente ha sucedido. Hubo un tiempo en que nuestras narraciones eran imaginación, mito y leyenda, parábola y fábula. Así era como nos contábamos las historias entre nosotros y acerca de nosotros. Pero esa capacidad se ha atrofiado por la presión de la novela realista, por lo menos en la medida en que todos los aspectos imaginativos o fantásticos de la narración se han convertido en categorías definidas. Es verdad. Una de las consecuencias de esto es que, por ejemplo, haya jóvenes de 14 años leyendo la saga de los confines, que es una pregunta sobre el poder, y adultos grandes leyendo a Elena Ferrante, que a mí me gusta mucho, pero es la historia de dos amigas. ¿No? Está buenísimo el libro, no lo estoy diciendo despreciativamente, lo digo irónicamente solamente para reforzar un punto. Yo disfruto mucho el libro de Elena Ferrante, o lo de Nausgard, o lo que sea, la paso genial, pero quiero decir, ¿no? Es otra cosa. ¿En qué momento a los jóvenes y niños se les pusieron las preguntas grandes de la humanidad mientras mientras los adultos hablan de los choques que tuvieron y de la mamá y cosas así? A mí me impresiona un poco, o sea, creo que la infantilización funciona al revés. Creo que hay una infantilización del adulto donde le dicen al adulto, bueno, contame la historia de tu callo. Y hacemos una novela sobre todos los callos y los pies, no sé, pavada por el estilo. Mientras los chicos están leyendo sobre la conquista y se les quema la cabeza. Bueno, veremos qué pasa. En medio de todo esto, en el futuro, ¿no? Un escritor que a mí me gusta mucho, un colombiano que les recomiendo, se llama Juan Cárdenas. La última novela se llama El diablo de las provincias, es una gran novela. Como todos los colombianos, viene sufriendo hace bastantes años la pregunta sobre el realismo mágico, que creo que Juan no contesta más. No, debe ser varón además, pues la mujer más o menos, pero varón colombiano. No, es una cosa. Bueno. Estaba hablando sobre el tema de la ficción y la literatura de la imaginación como política de narrativa de lo real. En una entrevista decía Juan que él estaba releyendo unas conferencias de un crítico inglés que se las recomiendo. El tipo se llama Frank Kermode.
El sentido de un final, se llaman las conferencias, están en castellano. Kermode con K. Hay una parte donde Frank Kermode explica el espacio social, político y civil de la ficción en la sociedad moderna y hace una genealogía que es muy interesante, que no viene al caso, pero que está muy bien. Pero hay algo que dice que es muy importante y que yo suscribo totalmente. Dice él que ese espacio, que sobre todo el espacio de la ficción relacionado a estas literaturas de la imaginación, es importante porque ahí es el espacio donde se prueban cosas, dice él. El espacio que nos permite conjeturalmente probar ideas. Es un campo de pruebas del futuro, de la utopía o de cómo queremos que sean las cosas o de cómo queremos llamar ese espacio, ¿no? Esa proyección. Es decir, es un espacio de proyección muy importante del deseo y del deseo colectivo. Entonces, como ese es un espacio políticamente muy cargado, es muy sintomático que justamente el mercado esté intentando por todas las formas posibles de avasallar ese espacio, negarlo y entronizar por completo la no ficción o el realismo. Hasta ahí es lo que dice Kermode. Después, Juan se enloquece en una entrevista que da, y les voy a leer lo que dice porque está buenísimo. Dice, alguien perspicaz te dice que no importa, que aunque intenten hacer eso, la ficción no desaparece, pero yo tengo serias dudas. Él se pone paranoico. Creo que la ficción sí está amenazada por este tipo de auge a la literatura testimonial. No digo que está mal que exista, hay librazos de ese tipo, pero políticamente es muy jodido que estén tratando de inundar todo el espacio de la ficción con ese tipo de libros. Lo que yo me pregunto es, y ahí entra mi cabeza paranoica, ¿no será que se quiere encargar ese espacio de ficción para que precisamente no podamos imaginar? ¿Por qué no me puedo imaginar que aquí va a llegar un hipopótamo volador cabalgado por un enano y hacer una novela entera sobre el hipopótamo cabalgado por un enano? Es como impedir que se dé eso y que todos estemos hablando de mí y de cómo le cambio los pañales a mi hijo y de que mi mamá se murió. ¿Qué me importa a mí eso? Yo prefiero 1000 veces el libro del hipopótamo volador. Y sigue. La ficción también es aspirar a esto. Te invito a pensar un poco más allá de qué te pasó ayer cuando fuiste a comprar el pan y te encontraste que tu tío de 70 años se había tomado 70 pastillas y entonces te pusiste muy triste. Ya basta, ¿no? No quieren que nos imaginemos más que nuestra propia vida, que nuestra puta vida de mierda. Lo dice así. Encima quieren que la contemos y que la volvamos a recontracontar y que salga nuestra cara en la portada del libro. Si eso no es una conspiración, no sé qué es. Juan, por supuesto, carga las tintas, pero carga las tintas por esto. Carga las tintas porque él ve, y yo lo veo también de alguna manera, como esta renuncia a que el adulto, o sea, esta fecha de vencimiento de ciertas lecturas para el adulto, no puede ser casual. No, porque no puede ser natural. ¿Cómo puede ser que haya algunos pocos elegidos que todavía disfrutan el libro y de otros no? ¿Qué produjo el mercado? ¿Qué produjo la sociedad para dividirla de esa manera? Digamos, ¿qué produjo para que un libro como la saga de los confines, que es muy complejo, vaya a la secundaria? Es muy complejo, o sea, es muy complejo en cuanto a ideas, es muy complejo en cuanto a personajes, en cuanto a trama, en cuanto a lenguaje, es muy complejo. Por supuesto que un chico lo puede leer porque los chicos no son tarados, pero lo que yo quiero decir es, ¿por qué no lo puede leer un adulto? Si están leyendo cosas muchísimo más sencillas que eso. O sea, muchísimo más tontas que eso, muchísimo más triviales que eso. ¿Por qué, digamos, qué es lo que produce que se rompa, claro, que se rompa ese diálogo con la imaginación y sobre todo eso que tenga esa fecha de vencimiento? Y para cerrar, hay uno de los escritores que escribió con más inteligencia sobre el tema de la imaginación es un británico que se llama Ballard. Y Ballard tiene una, J.G. Ballard, si quieren busquen uno que es un texto largo que se llama Creo, y cuentan todas las cosas que cree. Y lo primero que dice es: creo en el poder de la imaginación para rediseñar el mundo, para liberar la verdad que vive dentro nuestro, para contener la noche, para trascender a la muerte, para encantar a las autopistas, para congraciar a los pájaros, para ganarnos la confianza de los locos. Creo en la muerte de las emociones y el triunfo de la imaginación, que eso es una bestialidad de decir. Pero sí, yo hago periodismo, me gusta muchísimo la no ficción,
enseño crónica, enseño no ficción, me parece que contar lo real es algo absolutamente necesario, pero cada día que pasa me deprime pensar que contar, o sea, que contar lo real y que tener las herramientas para contar lo real se convierta en el campo hegemónico de la literatura para adultos. Me parece que los adultos con eso se pierden algo. Digo se pierden porque yo, bueno, soy adulta por edad, pero no por lecturas. O sea, digo, no. Hipopótamo volando me parece un exceso, pero dragón es totalmente necesario. Pero eso me parece un espacio que también los escritores tienen que reconquistar. Hay mini fenómenos, digamos, que pasan y que me parecen auspiciosos, pero que también me parecen un poco frustrantes. Porque hace unos meses vino Margaret Atwood, y Margaret Atwood vino porque se hizo la serie El cuento de la criada, que para mí está leída estrafalariamente, donde está leída, pero no importa, dejémoslo, mientras la lean, después vemos como porque es estrafalaria la manera que está leída, pero no importa. Pero, digamos, lo que tiene que ocurrir, esta señora tiene más de 80 años y le empieza, mi esnovismo no lo soporta, yo leí en los 80 y toda esa historia. Pero, digamos, viene esta señora y está siendo leída de vuelta por un programa de televisión, y porque viene dentro del paquete, por decirlo de alguna manera, adulto, de que es una metaforización del feminismo. Bueno, también, pero no, es una distopía. Está enmarcado dentro de la literatura de la imaginación, y lo que pasa entre las mujeres es muy complejo, porque en realidad a ver, está la sororidad cuestionada. Las mujeres bajo este régimen totalitario son mucho más malas entre ellas que los hombres con ellas, la verdad. Las tías son malísimas, son como Saruman, es lo peor. Y son las mujeres menopáusicas, además es muy denso lo que dice Margaret Atwood. Entonces esta lectura políticamente correcta también es deprimente. Pero bueno, a lo mejor a alguien cuando lo lee de verdad se le despeja un poco, se aproxima un poco más. Pero de alguna manera también me preocupa esto, que a esta gran escritora se le esté leyendo y se la pueda aceptar leer, porque viene dentro del caramelo es un tema serio. Claro que es un tema serio, pero siempre fue un tema serio. Digamos, también era un tema serio en los 80 cuando iba al rinconcito de la literatura para jóvenes, que insisto, es un gran lugar, pero no es un lugar al que tenemos que, digamos, confinar en un momento de nuestra vida y no poder acceder más a él solamente porque tenemos 23 años. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo pasa? Hay un momento que pasa. Y me parece que Liliana era de las personas capaces de trascender eso naturalmente, solamente por la fuerza de su literatura y las decisiones que tomaba acerca de los temas que trataba, digamos. Eran temas que excedían de por sí, y especialmente en la saga de los confines, que insisto, para mí es una obra mayor de la literatura latinoamericana, y yo no la pongo en ningún... O sea, solo la pongo en la que está, que es la fantasía épica, porque ahí es donde la escribió ella, pero no la pongo en ningún otro lugar en cuanto a franjas etarias o algún tipo de... Me parece que es una falta de respeto, la verdad. Me parece que es una falta de respeto para la literatura latinoamericana y para la literatura escrita por mujeres, porque marca un hito en la literatura escrita por mujeres, especialmente en mujeres latinoamericanas. Me parece una falta de respeto que de alguna manera, porque aunque insistamos una y otra vez de que es la literatura infantil y juvenil es lo que es, cuando viene desde cierto lugar, es decir, esto es juvenil, es un ninguneo, y eso no podemos ignorarlo tampoco, digamos.
Y me parece, realmente quería terminar con eso, me parece una falta de respeto ningunearla en ese sentido cuando no hay o no hubo en los últimos 20 años obras de esa coherencia y de ese nivel literario y de esa magnitud y de esa llegada, ¿no? O sea, es como porque realmente permite cualquier cantidad de lecturas. Así que eso quería decir en general sobre la imaginación, Liliana y todo lo demás.